6 de agosto. 9 de diciembre de 1824, donde se van a enfrentar 9.000 realistas frente a 5.000 patriotas. Sucre atacó con la caballería y luego acudió con todas sus fuerzas. Los realistas tuvieron que replegarse y en la noche el virrey de la Serna firmó la capitulación de Ayacucho. ¿Ya? ¿Qué es una capitulación? Una capitulación es un convenio en que se estipula la rendición de un ejército. ¿Ya? Esa es una capitulación. Un convenio en que se estipula la rendición de un ejército. ¿Está bien? Después de la victoria de Ayacucho, Sucre se dirige a el Alto Perú. La población estaba decidida por su emancipación y en febrero de 1825 llegó al desaguadero donde Casimiro Olañeta, que lo vemos ahí en la fotografía, lo convenció de convocar a un congreso donde el Alto Perú debía decidir su futuro. Simón Bolívar deseaba la Gran Colombia y no el nacimiento de Bolivia en solitario, ¿sí? ¿De qué países componía la Gran Colombia? A ver si recordamos. A ver, países que conformaban la Gran Colombia. ¿Cómo es? ¿Recuerdan o no recuerdan? A ver, hemos visto cuando hemos visto la batalla de Junín. ¿Sí? Ya si alguna vez les preguntan, la Gran Colombia tenían los países de Colombia, Venezuela, ¿sí? Ecuador y Panamá, ¿ya? Entonces Bolívar quería que Bolivia se añada a estos países, pero de intermediario estaba todavía Perú, así es que era importante añadir a Perú, a Bolivia, y ahí Bolívar quería añadir a Chile y Argentina, pero Bolívar no hizo la liberación de Chile y Argentina, esta lo hizo, se llama José de San Martín. José de San Martín liberó Chile, liberó Argentina y liberó Lima de los españoles, y le dio la tarea a Simón Bolívar para que él pueda ayudar y liberar el resto de los países que contenían el Alto Perú y el Río de la Plata. El Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, aquí es cuando Bolívar decide hacer esta dirección de estos combates, junto con Antonio José de Sucre, quien le colaboró en ambas batallas, pero el que dirigió la segunda batalla fue Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho. ¿Ya? Casimiro de Olañeta era un representante chuquisaqueño que había logrado establecerse particularmente de manera política en Charcas. Entonces él le pide a Antonio José de Sucre, que en ese tiempo estaba de cargo en relación a las decisiones del Alto Perú, para que pueda identificar si el territorio podía ser o no independiente. ¿Ya? Indicaban que Bolivia podía anexarse a lo que es Argentina o podría anexarse a lo que es Lima. Pero la Asamblea Deliberante empezó a generar esta controversia. Sucre no quería empezar sin la presencia de Simón Bolívar, así que recién en agosto iban a tomar las decisiones. La mayoría de los diputados optaron por la independencia de nuestro país, una independencia absoluta. Entonces, ¿cuáles eran las propuestas en el acta de la independencia? ¿Ya? Primero, la restauración del imperio de los incas, cosa que era un poco complicado porque ya España ya había generado civilización en este lado del continente y una nueva forma de administración, y eso generaba de que si iba a haber una restauración del imperio de los incas, muchos de los países que ya habían sido nominados por los españoles iban a desaparecer. Luego la autonomía e independencia con la creación de un nuevo estado, en eso sí estaban de acuerdo los de la Junta, porque justamente es lo que estaban buscando, la autonomía, que exista un país independiente. Luego vemos la anexión al antiguo virreinato del Río de la Plata, en este caso Argentina, ¿sí? Los ejércitos unidos, pero ahí dijeron que no. Y la anexión a la nueva República del Perú, que también se negaron en hacerlo.
Entonces, después de varias discusiones y sesiones en fecha 6 de agosto de 1825, Casimiro Lañeta y José Mariano Serrano hicieron triunfar la tesis de la autonomía por una mayoría, ¿sí?, en la que quedaron exceptuados 2 diputados de La Paz. Inmediatamente se leyó el acta de la independencia redactada por José María Serrano. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra de la independencia? Vamos a tener la presencia constante de tropas que paralizó la producción, ¿no? Porque cuando hay guerra todo obviamente se va a empezar a paralizar, ya que no va a haber el intercambio ni de comercio, ni intercambio económico en ningún sentido. Mucha población disminuye porque algunos mueren, otros retornan a España, no hablando de los europeos, y en algún momento la población va rebajando en ese contexto. En el año de 1812 la MITA fue suspendida porque en algún momento no se tenía esta producción minera en ese tiempo. Las contribuciones voluntarias dañaron a la población urbana y rural porque en alguna circunstancia estas contribuciones generaban un cambio en la infraestructura de los caminos, en la infraestructura de las ciudades, donde les identificaban lo que vendría a ser el manejo de la tecnología, el proceso, el cambio que se iba dando en ese tiempo. Entonces van a ver los nuevos estados. Si nosotros recordamos, había el virreinato de la Nueva España, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Cuando vemos nosotros la distribución nueva de los territorios, vamos a tener a Estados Unidos, que esta parte de Estados Unidos no pertenecía a España, sino a Inglaterra, a Gran Bretaña, ¿ya? Luego tenemos acá México, que va a ser ya dominado por los españoles y va a ser liberado, ¿sí? Después tenemos a las Provincias Unidas de América Central, que después de esto se va a llamar Panamá, ¿sí? Acá tenemos la Gran Colombia, como podemos ver. Acá tenemos Venezuela, Colombia y Ecuador. Acá tenemos el país del Perú, la República del Perú, la República de Bolívar, la República de Paraguay, la República de Argentina, la República de Chile. El Imperio de Brasil todavía no tenía que ver con la República de Brasil, porque esto pertenecía a los portugueses en ese tiempo. Entonces, ¿qué se estaba buscando? Los nuevos estados se enmarcarían en los antiguos virreinatos, en este caso, en estos que tenemos acá demarcados, ¿sí? Y también las capitanías, ¿no? En este caso, si recordamos, la capitanía del virreinato del Río de la Plata era Chile, ¿no? Y se mantendría, ¿ya? Organización de sus fronteras bajo 3 principios: uti possidetis, la libre determinación y la colonización. Después vamos a tener la economía de los nuevos estados, que se mantuvo sistemas coloniales como el tributo indígena y el impuesto a las importaciones. Esto vamos a denominarlo la aduana en ese tiempo. Cuando Antonio José de Sucre había llegado a liberar Bolivia, establecía que el tributo indígena no tenía ya que cobrarse. Pero ¿qué pasaba? Que en algún momento, cuando se dio cuenta que las arcas de la Casa de la Moneda se vaciaron, entonces recién impusieron el tributo, pero ya no solo a los indígenas, sino a toda la comunidad. Y por eso hablamos del impuesto también. La revolución industrial afectó la economía de los nuevos países, pues se incrementó las importaciones. Los nuevos países debían recuperar la economía de la plata, ¿sí? Que era un poco complicado porque muchas de las minas de la plata ya estaban agotadas. Entonces, ¿qué es el uti possidetis? Porque acá nos dice la economía de la organización de sus fronteras bajo 3 principios: uti possidetis, la libre determinación y la colonización. Cuando hablamos de libre determinación, indicamos que los españoles, como ellos dejaron el territorio ya establecido, entonces tenía que contar todavía con ese proceso de organización. Y cuando hablamos de colonización, hablamos de que algunos lugares se queden con el nombre que los españoles les habían puesto. ¿Qué es el uti possidetis? El uti possidetis iuris, que es como se llama en latín, se dice del principio jurídico según el cual, frente a una situación jurídica dada, se mantiene la situación de posesión.
actual de los bienes hasta que recaiga resolución definitiva en el conflicto. Vale decir, el uti possidetis indica que el lugar conquistado, el lugar colonizado, sea perteneciente a los nuevos gobernadores de esta comunidad, y ellos empezarían la distribución porque esto le compensaría como una especie de posesión, ¿ya? Entonces, la primera constitución política del Estado en Bolivia establece lo siguiente. Las primeras resoluciones de la Asamblea Deliberante. Se estableció un sistema republicano. El nuevo país se llamaría República de Bolívar. Simón Bolívar es nombrado presidente vitalicio y el 17 de agosto se van a crear los símbolos patrios, como es la bandera y el escudo nacional. ¿Cuáles fueron las medidas que Simón Bolívar establecía? Se ratificaba títulos coloniales, se abolió el cacicazgo, se prohibió el trabajo gratuito y obligatorio y se abolió el tributo indígena, ¿sí? ¿A qué significaba el cacicazgo? El cacicazgo era cuando los indígenas trabajaban para los españoles y a su vez tenían que estar a cargo de terrenos que los españoles les indicaban para el cobro de tributo. Entonces, ya no existía el cacicazgo, ya no existía el término cacique en la época de Simón Bolívar, especialmente en 1825. También esta constitución establece primero la diferencia entre boliviano y ciudadano y divide el Estado en 4 poderes, que ya los conocemos: el poder legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. En la diferencia de ese tiempo a nuestro tiempo es que el poder legislativo, en nuestro caso, hoy en día tiene solamente 2 cámaras. En esa época tenía 3 cámaras. Estaban los senadores, los tribunos y los censores. Ahora se encuentran solo los senadores y diputados. En el poder ejecutivo, aquí teníamos a un presidente vitalicio y 4 ministros. En el poder judicial, la Corte Suprema de Justicia, y bueno, y el poder electoral, que era la comunidad en su globalidad. ¿Cómo se organizó el Estado? Antonio José de Sucre, durante sus 3 años de administración, establece lo siguiente. Primero, organiza el país en departamentos, provincias y cantones. Sus reformas van a vincular principalmente la parte eclesiástica, donde va a confiscar los bienes de la iglesia y reducir lo que son los monasterios y conventos. Entre lo que es lo educativo, hizo que la educación dependiera del Estado, además se volvió laica y fiscal. Se adoptó el método lancasteriano. El método lancasteriano tiene que ver con 8 años en primaria y 8 años en secundaria, que es el mismo método que nosotros aplicamos hoy en día. La educación para Antonio José de Sucre tenía que ser netamente castellanizada y dada en las ciudades nomás. Podía ser gratuita, pero solamente en las ciudades. Otro de los procesos que hizo Antonio José de Sucre en el año 1825 fue crear el departamento de Oruro, que se separa de Cochabamba, que antes fue provincia, ahora se vuelve departamento. Entonces va a establecer todo ese proceso, todos esos cambios, hasta la presidencia de Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz aprueba en el año 1831 una nueva constitución, lejos de lo que había establecido Antonio José de Sucre, y le da más poder al presidente. Su poder duraba 4 años y podía disolver el Congreso. Del presidente dependía el Congreso. Aprobó el Código Civil, que tiene que ver con los derechos que tenemos nosotros, el Código Penal con los castigos cuando hemos cometido alguna falta, el Código Mercantil con lo económico, el Código de Minería, bueno, como dice su nombre, con los mineros, y el Código Procedimental cuando vemos nosotros la ejecución de las leyes. Su economía fue de carácter proteccionista y aprobó la acuñación de la moneda feble. La moneda feble era una moneda que se pagaba en esa época, una aleación especialmente una aleación que generaba lo que era el cobre, eran monedas de cobre, con las caras del presidente, que en realidad se hacía para pagar cierta cantidad de mercadería, ¿ya? Entonces, no establecía a un determinado monto traducido a nuestros tiempos, ¿no? En esa época se hablaba de liras, ¿sí? Y especialmente de libras, ¿ya?
y en algún momento una moneda feble equivalía en realidad a 20 o 30 libras, ¿no? Que tendría que equivaler la moneda de ese tiempo, ¿ya? Así como vemos, Andrés de Santa Cruz establece la Confederación Perú-Boliviana, que era un deseo de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar quería que se una Bolivia-Perú para unir a la Gran Colombia, pero lamentablemente en este lado del espacio territorial no estaban de acuerdo con eso. Pero la Confederación Perú-Boliviana era la meta de Santa Cruz y seguía las premisas de Bolívar. En 1835, Santa Cruz recibió el llamado de Luis José Orbegoso, pues estaba acosado por Salaverry y Gamarra por querer fusionar los territorios. A causa de los enemigos internos y externos, ¿ya? La Confederación terminó en la derrota por los chilenos en Yungay en el año 1939. A Santa Cruz le siguió el gobierno de José Vallivian, que combatió y derrotó tropas peruanas en la batalla de Ingavi y que se ocupó de colonizar el oriente boliviano. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros lo que es este proceso. Como pueden ver en el mapa, Andrés de Santa Cruz quería que este que está como verdecito en América sea la Confederación Perú-Boliviana, junto, Perú con Bolivia, ¿sí? Pero un poco difícil porque así no lograríamos la autonomía que habíamos luchado tanto en el año 1824. Ok, vamos a hacer algunas preguntas hasta acá. Espero que no esté tan aburrido. Y vamos a ir indicando, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿con qué nombre nace nuestro país? A ver, es fácil. ¿Collasuyo? No, a ver. República de Bolívar. Eso, ¿qué año? ¿Qué año se pone como República de Bolívar? ¿1825? Eso, muy bien, 1825. ¿Quién decide poner este nombre de República de Bolívar? Simón Bolívar. No. Simón Bolívar, nada que ver. A ver, ¿quién decide poner ese nombre de República de Bolívar? Casimiro Olañeta. No, tampoco. A ver. Piensen. ¿Qué dice Taylor? A ver. Antonio José de Sucre. Eso, muy bien. Antonio José de Sucre, eso. Establece en la primera constitución que esto se llame República de Bolívar. Así también en 1825, ¿qué símbolos patrios se crean para generar este nombramiento? A ver. La bandera y el escudo. Eso, la bandera y el escudo. El escudo va a llevar República de Bolívar y obviamente va a ser hasta 1826 nomás. Porque a partir de 1826 se va a cambiar el nombre a República de Bolivia. Si ustedes se ponen a preguntar si Bolívar fue alguna vez presidente de Bolivia, ¿será que Bolívar gobernó Bolivia? ¿Qué creen? A ver. Sí. No gobernó Bolivia. O algún rato de la historia eso menciona, ¿no? ¿No ve? Bolívar ya tenía un gobierno, ya estaba como presidente, ¿sí? ¿De dónde era presidente Bolívar? A ver. Colombia. Eso, la Gran Colombia. Entonces, hasta 1830 Bolívar ya tenía una presidencia. Lo que pasa es que como Bolívar con Sucre lucharon en la batalla de Junín, y luego Sucre en la batalla de Ayacucho, Sucre le debía órdenes a Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque en cierto sentido Sucre era su subordinado de Bolívar, era como su soldado. Cuando Bolívar le destinó a Sucre para que pueda organizar el nuevo territorio ya independizado, entonces Bolívar le había dicho a Sucre que Bolivia, que en ese tiempo no se llamaba Bolivia, sino que el Alto Perú, Charcas,
vaya a pasar a dependencia del Perú y asimismo ambos vayan a pasar a dependencia de la Gran Colombia. Sucre dio esa idea a Olañeta, pero Olañeta no estaba de acuerdo, insistió en que se hiciera un nuevo, en que la Real Audiencia establecida en Chuquisaca en un principio, ahí se destinara todavía en La Plata el designio de esta patria, ¿ya? Entonces, Olañeta establece a través del Congreso que con representantes de diferentes departamentos, que en ese tiempo eran intendencias, establece justamente de que se hiciera un voto, porque ya se volviera algo un poco más democrático, la independencia de este país y se creara solamente un país que ni siquiera se anexara a Argentina, ni siquiera se anexara al Perú, sino sea totalmente independiente y esta va a ser denominada república. Entonces, desde ese entonces se va a identificar esto. Bolívar no gobernó Bolivia, por si acaso. Ni un año de su vida, ni un día de su vida no gobernó. Al que le designó este gobierno fue a Antonio José de Sucre, quien gobernó 3 años. Y luego Antonio José de Sucre le designa a Andrés de Santa Cruz, quien va a establecer la reforma de la Constitución, y ahí indica Andrés de Santa Cruz que el presidente de Bolivia debería tener un tiempo determinado de cuántos años. ¿Cuántos años tenía que ser el presidente de la República? A ver. ¿Cómo es? 4 años. 4 años, muy bien, perfecto. Entonces, a partir de eso se generaría que cada 4 años se cambie de presidente, pero en el caso de Andrés de Santa Cruz fue un poco impositor dentro de su desarrollo y su misma constitución, porque él estuvo 10 años en los primeros años de la presidencia en Bolivia. ¿Sí? Ok, hasta ahí yo creo que estamos bien, hemos captado correctamente. ¿Qué presidente hizo la fusión de la Confederación Perú-Boliviana? A ver. ¿Qué presidente creó la Confederación Perú-Boliviana? Simón Bolívar. No. ¿Por qué no me haga atendido a ver la lección? ¿Qué pasó? Andrés de Santa Cruz. Sí, él es el que establece el sueño de Simón Bolívar, querer unir la Confederación Perú-Boliviana a la Gran Colombia, pero no se pudo porque en el año 1939 se hizo una batalla justamente para separarnos del Perú y ahí se rompió lo que es la Confederación Perú-Boliviana. ¿Sí? Esta fue la batalla de... Esta fue la batalla de Yungay, ¿ya? ¿Ok? Ahora bien, vamos a entrar al caudillismo. ¿Saben ustedes qué quiere decir el caudillismo? A ver. ¿Cuándo nos referimos a un caudillo? ¿Nada? Ok, un caudillo es un militar, ¿sí? ¿Qué dice Alain? Alain me iba a dar su opinión, no me quiere dar su opinión. A ver, Alain, ¿qué dices? Nada, Lice, nada, me he equivocado de respuesta, Lice. Ok, Alain, muy bien. Entonces, repitamos, ¿no? Un caudillo es un militar, ¿sí? De la época republicana, ¿ya? Entonces, vamos a tener nosotros el caudillismo en nuestro país, ¿ya? Ok, pese a que la Constitución Política del Estado dictaba que el presidente debía ser elegido por voto, en este periodo los caudillistas accedían al poder por golpe de Estado, ¿sí? Vamos a tener al primer caudillo Manuel Isidoro Belzu entre el año 1844 al año 1855. Este desafió a las élites, las clases altas, y obtuvo el apoyo de la clase popular, que son las clases bajas, hasta ser llamado Tata Belzu. Su economía tuvo carácter proteccionista, ¿ya? Hay que identificar la diferencia entre el concepto proteccionista y libre cambio, ¿ya? Cuando hablamos de una economía proteccionista, nos referimos a esa economía donde todo lo que se hace en el país es lo que vale. No se permite que vengan productos de afuera. Todo tiene que consumirse dentro del país y los ingresos que se vayan a consumir dentro del país tienen que ser ganancia para el país, ¿ya?
Luego vamos a ver a José María Linares entre el año 1857 a 1864. Este fue el único caudillo civil, vale decir, una persona que sirvió en la guerra, pero que no fue militar, ¿ya? Se declaró dictador, su economía apoyaba el libre cambio, y ahí tenemos una diferencia. El libre cambio ya viene a ser exportación e importación de productos. Y tenemos a uno de los presidentes que son más controversia en este país, es Mariano Melgarejo, entre el año 1864 y 1870. Él estaba a favor del intercambio y los intereses mineros, atacó a las tierras de comunidad a través de la ley de exvinculación y por tratado se dio parte de Mato Grosso al Brasil y parte de Atacama a Chile, donde permitió el ingreso de capitales extranjeros para la explotación de la plata, guano y salitre. ¿Sí? Este presidente vendió por precios muy bajos estos terrenos, ¿sí? ¿Ya? Vendió por precios muy bajos el Mato Grosso y Atacama, ¿ya? ¿Para qué? Para establecer directamente que se pueda negociar con productos internacionales y los nuestros puedan salir afuera también, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener esto, ¿ok? Bueno, vamos a hablar acerca de la economía de La Plata, ¿ya? La economía de La Plata tuvo dos periodos diferenciados. El primero de 1810 a 1872, que se caracterizó necesariamente por una gran depresión, muchas veces por la baja del producto. Y de 1872 a 1895 se caracterizó por tener un gran producto, una gran explotación por el descubrimiento de nuevas minas. ¿Hasta cuándo duró el auge de la mina? Hasta 1895, el auge de la plata. Porque ya en 1900 va a entrar el auge del estaño, que es diferente. Vamos a ver aquí numerosas y pequeñas empresas que toman el control a partir de 1830 y eran constantemente perjudicados por la acción del Estado. Cuando los pequeños propietarios vendieron sus minas, empezaron a crearse grandes empresas mineras, principalmente en manos de los varones de la mina, ¿sí? Los varones de la plata. Tenemos a Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y José Avelino Aramayo, ¿sí? Gregorio Pacheco recibió minas por pago de deudas. Aniceto Arce se inició en actividades comerciales y compró así acciones en la mina Huanchaca. La mina Huanchaca se encuentra en Pulacayo, en Potosí, desde donde Aniceto Arce en 1889 va a inaugurar directamente las líneas férreas que van a conectar Pulacayo con Antofagasta, ¿ya? Luego tenemos a José Avelino Aramayo, que era comerciante y adquirió la Compañía Real Socavón del Cerro Rico de Potosí. Estos fueron llamados los patriarcas de La Plata, ¿sí? Los varones de La Plata. Y modernizaron la minería, pues porque establecieron la tecnología en el campo de La Plata. Pacheco y Arce llegaron a ser presidentes, ¿sí? A partir de 1895, nuevamente cayó el comercio de La Plata, pues en Europa las monedas de plata eran sustituidas por papel moneda, ¿ya? Entonces vuelvo a recalcar, el auge de la plata fue desde el año 1872 hasta el año 1895, ¿sí? ¿Y quiénes eran los varones de la plata o los patriarcas de la plata? Eran Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y José Avelino Aramayo. Pasó un evento histórico en nuestro país entre el año 1879 al año 1883. ¿Quién me dice? A ver, ¿qué pasó esos años? De 1879 a 1883. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? A ver. La Guerra del Pacífico. Eso, la Guerra del Pacífico. Y les perjudicó a estos distribuidores de los minerales porque justamente estos eran los que no estaban de acuerdo que se diera esta guerra porque les perjudicaba en ese proceso de su economía, ¿no? Al buscar mercados relacionados al uso de la plata. ¿Sí? Entonces vamos a ver nosotros ese proceso, ¿ya? De acuerdo a lo que se va indicando. Muy bien. Ya,
tenemos acá, vamos a avanzar ahora acerca de la guerra del Pacífico, ¿ya? Y vamos a tomar en cuenta que se establece algunos gobiernos, y estos son los gobiernos justamente conservadores. Ya les voy a pasar la lista después porque no lo pude poner en la presentación, pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Vamos a escribirlo acá para que tengamos una remembranza, ¿está bien? Ok. Pueden tomarlo en cuenta también porque de repente les van a preguntar, ¿no? ¿Quiénes eran los presidentes conservadores? ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos 3 periodos en nuestro país durante el proceso de la guerra del Chaco, de la guerra del Pacífico. Se va a dar lo que es el periodo conservador, en la guerra del Acre el periodo liberal, en la guerra del Chaco el periodo republicano. O sea, son diferentes periodos que nosotros vamos a tener de acuerdo a las guerras, ¿sí? Entonces, este periodo conservador va a ser desde 1880 a 1899, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros acá, tenemos a primer presidente del periodo conservador, se llama Narciso Campero. Su apellido es Leyes. Este va a estar entre los años 1880 a 1884. Después tenemos a Gregorio Pacheco, un varón de La Plata, ¿sí? Pacheco. El Gregorio Pacheco va a ser de 1884 a 1888. Después de Gregorio Pacheco, tenemos al otro varón de La Plata, Aniceto Arce. ¿Sí? Aniceto Arce Ruiz va a estar de 1888 al año 1892. ¿Ya? Después vamos a tener, ¿sí?, a Mariano Baptista Caserla. Este Mariano Baptista Caserla va a estar entre 1892 hasta 1896. Y finalmente vamos a tener a Severo Fernández Alonso. Ya, aquí estamos desde 1896 a 1899. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener al periodo de los conservadores, Luego tiene el periodo de los liberales, el periodo de los republicanos, ¿sí? Periodo conservador desde 1880 a 1899, ¿ya? Tenemos 5 presidencias en ese tiempo, de los cuales tenemos a 2 que son varones de La Plata o patriarcas de La Plata, ¿ya? Que van a estar ahí. Justamente en la época de Aniceto Arce, ¿ya? Bueno, vamos a ver nosotros, ¿sí? En 1879 empieza la Guerra del Pacífico, ¿no? Cuando ya Narciso Campero entra como presidente, ¿sí? ¿Ya? En esta época, ¿no?, hasta lo que dura la presidencia de Narciso Campero, aquí es donde estos 2 señores le piden que se termine la Guerra del Pacífico, porque justamente esto les perjudicaba para que puedan seguir exportando por el Pacífico sus productos. Entonces ahí es cuando de repente existen los los liberales que no están de acuerdo, ¿ya? Y a pesar de eso, los conservadores entran en la presidencia, ¿sí? Entonces eso quería que quede un poco más claro para saber qué pasó, ¿no? Quién estuvo como presidente en esos años, ¿sí? Ahí vamos a tener lo que es el litoral boliviano, ¿sí?
En 1829, el mariscal Andrés de Santa Cruz, mediante decreto, transformó Atacama en una provincia independiente con un gobernador que respondió directamente al presidente. ¿Sí? En el año 1869, Velasco elevó un rango de litoral a distrito con un prefecto. En enero de 1867, el gobierno de Mariano Melgarejo creó el Departamento del Litoral. Año de la creación del Departamento del Litoral, 1867. Políticamente se dividía en dos provincias, La Mar, capital Cobija, que era además capital de todo el distrito, y Atacama, capital de San Pedro de Atacama. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros un poco de la historia del litoral. El Departamento del Litoral, comúnmente llamado Litoral Boliviano, fue la designación de la extensión de costa del desierto de Atacama, que integró el territorio boliviano desde el año 1825 hasta 1879, que cuando se va a empezar la Guerra del Pacífico. Antes de nacer Bolivia como Estado independiente, estos territorios formaban la Intendencia de Potosí, comprendida dentro de la Real Audiencia de Charcas. Luego de la independencia pasa a ser parte de Bolivia como nación heredera del territorio charquino, ¿sí? De Charcas, ¿no? Entonces, la decadencia económica de Cobija sumaba los movimientos telúricos que le afectaban. Estos movimientos telúricos eran maremotos, sismos. Determinó en los hechos que desde el año 1875 la capital del departamento fuera Antofagasta. Ya no Cobija, porque Antofagasta estaría mucho más céntrico y separado un poco del mar. Al nacer la República, el litoral tenía alrededor de 3.700 habitantes, en 1855 5.500 habitantes y al momento de la guerra alrededor de 15.000 almas, 15.000 habitantes, y la gran mayoría de esa población era de origen chileno. ¿Ya? Entonces, vamos a ir identificando por qué se dio la Guerra del Pacífico, porque tenemos que saber cuál fue el motivo por el cual nuestro país empezó a pelear con los chilenos, ¿no? ¿Ya? Y cuál es ese enfoque que nosotros conocemos desde el punto de vista histórico. Veamos algunas cosas del vocabulario, ¿ok? ¿Qué significa guano? A ver, ¿qué es el guano? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué se llama? Es el abono, dice. Eso, el abono, pero ¿excremento de qué es el guano? De la oveja, No. de las gaviotas, creo. Eso, son excrementos de las aves, muy bien. Y entonces el guano es excremento de las aves, perfecto. ¿Y el salitre? ¿Qué es el salitre? ¿Ven? El salitre es un mineral extraído del Océano Pacífico que ayuda a fertilizar la tierra, ¿ya? Es mucho más, ¿cómo decimos? Más óptimo que el mismo guano, ¿ya? En este lado del continente, ese salitre no funciona porque este lado del continente tiene otro tipo de terrenos o las tierras no son fértiles con este producto. En el lado europeo sí. Por eso es que a los ingleses les convenía este fertilizante porque ayudaba mucho en sus campos ya para poder sembrar sus productos en Europa. Pero tomando en cuenta que en algún momento ya establecía esto y apoyando a Chile para que vaya a pelear por este producto en favor de estos ingleses que les dieron las armas y el mecanismo suficiente para tener ese tipo de victoria que fue un poco transada en el aspecto histórico, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo nosotros eso ahora, ¿ya? Ok, ¿sabemos bien la Guerra del Pacífico entre qué años fue? A ver, volvemos a recordar. 1879 a 1884. No, te has pasado un año. 1879 a 1883, ¿sí? Pero Bolivia peleó hasta 1882 porque ya no tenía armamento para apoyarse, etcétera. Perú siguió peleando porque la Guerra del Pacífico fue entre Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Bolivia contra Chile, Perú contra Chile, ¿ya?
En ningún momento Bolivia se unió a Perú para pelear contra Chile, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta para que no nos confundamos con la historia. Eso, muy bien. Entonces, vamos a leer, por favor, nos queda 4 minutos. Vamos a hacer la lectura. Ya, Miguel Mamani. Sí, dice. ¿Puedes leerlo? El primer Sí, punto dice. nomás. Ok. La razón por que una región tan inhóspita como Atacama se convirtió en motivo de conflicto fue evidencia de su riqueza, que se reflejaba sobre todo en 2 productos, el guano y el salitre. Perfecto. Entonces, esos 2 productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice región tan inhóspita? Quiere decir que no vivía mucha gente, ¿ya? Que estaba totalmente abandonado, que lo único que hacía era explotar el producto, sacar el producto de esta parte de la tierra. ¿Está bien? Ok, Kevin, ¿qué continúa? En la época colonial, la potasa extraída de las sales se usó para la fabricación de pólvora, pero a partir de 1830 se constató su poder estimulante de la productividad agrícola. Eso, muy bien. Entonces, en la época colonial se le utilizaba como como dice ahí, como un instrumento explosivo. Pero después ya vamos a ir nosotros mencionando que los ingleses, a través de los chilenos, explotaban este producto desde 1830, no mucho más antes que se dé la guerra del Chaco. ¿Sí? Muy bien. A ver, Alain, ¿qué continúa? El Alain, ¿dónde está el Alain? Jonathan Cuevas. Dicen, ¿Continuamos? ¿Qué continúa? A ver, seguiremos leyendo. ¿O te has perdido? A ver. algo dicen. Ya es el último párrafo. Complementario del guano y el salitre tuvo gran demanda como fertilizante agrario consumido por naciones europeas y Estados Unidos. Fue explotado y exportado intensivamente. Eso, ¿no? Entonces, por demanda de ellos, ya como fertilizante agrario, obviamente, ¿quiénes son los que van a pedir esto? Pues los ingleses, ¿a quiénes? A los chilenos, ¿no? Para colaborarles en la guerra, ¿ya? Entonces, en ese proceso, ¿ok? Bueno, esto pasó antes de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Hacia 1870, la noticia de la gran riqueza argentífera de la zona de Caracoles, entre Mejillones y San Pedro de Atacama, despertó una verdadera fiebre que en su momento de auge convirtió a Caracoles en una población de más de 10,000 habitantes con una producción de entre 60,000 y 80,000 marcos de plata, contra 50,000 marcos de plata de todas las otras minas bolivianas. Sí, acá nosotros vamos a tener la explotación del salitre, ¿ya? Entonces vamos a quedar ahí porque si no nos vamos a quedar colgados, ¿no? No podemos ver inicios y luego mañana vamos a continuar con la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y vamos a ver qué pasó, cuántos soldados murieron, cuánto duró la guerra para Bolivia, ¿sí? ¿Qué territorios perdió Bolivia? ¿Ya? Y también vamos a ir identificando el día de mañana lo que es la Guerra del Acre, ya que es la segunda guerra contra Brasil, ¿está bien? Entonces, a partir de eso también ya vamos a ir identificando también por qué perdimos ese territorio en extensión territorial, todo ese proceso, ¿ya? Voy a ir pasándoles el material Classroom para que ustedes tengan lectura previa y ya podamos solamente discutir y explicarles en ese contexto. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Alguna duda de hoy?